Recuerde usted, hermano, que hemos estado hablando en esta carta cómo Pablo comienza a hablarnos de la justificación, porque necesita poner la base de la justificación, la base de esta doctrina. La justificación es una doctrina que todos nosotros debemos comprender. Fuimos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, el Señor nos considera justos, y nos considera justos porque por nosotros murió un justo, no porque nosotros hubiéramos hecho algo, sino porque Él precisamente proveyó al justo. Él nos perdonó. Una cosa es ser perdonado, hermano, una cosa es que Él nos haya perdonado. Él perdonó nuestros pecados. Pero la justificación, ¿qué significa? La justificación significa que Él nos ve justos como si nunca hubiéramos cometido ningún pecado. Y eso solo es posible porque Él proveyó a su Hijo para que ahora nosotros, estando en su Hijo, Él nos vea en su Hijo. Y así Él puede tener comunión con nosotros, porque de otra manera no podría haber comunión con nosotros. Entonces, perdonó nuestros pecados, pero también nos ha justificado. Eso es lo que Él viene tratando el apóstol Pablo. Recuerde usted, mi hermano, que Él dice allí que nosotros nos gloriamos, como estaba en el resumen que está haciendo la hermana Luz. Nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo así? Creo que ahí vamos a arrancar esta noche, porque nosotros, como hijos de Dios, hablar sobre tribulación es posible que nos parezca una idea bastante controvertida, porque dice que nos gloriamos en la tribulación, y eso ya lo vimos, hace 8 días lo estuvimos tratando muy especialmente. Vamos a retomar apenas un pedacito, porque hoy arrancamos a hablar en el versículo 5 de la esperanza. Y es que esta tribulación tiene que ver con la esperanza. ¿Cómo así que la tribulación tiene que ver con la esperanza? Sí, señor, la tribulación tiene que ver con la esperanza y yo le voy a explicar por qué. Entonces, cuando a un hijo de Dios se le habla de que la tribulación es algo necesario en la vida del hijo de Dios, pues esa puede resultar una idea chocante y a veces hasta confundirnos. Muchos hijos de Dios se confunden cuando les hablan de que nosotros tenemos que ser tribulados. Los cristianos que caminan en la voluntad del Señor tienen que comenzar a ver el sufrimiento como una causa de regocijo. ¿Cómo le parece a usted eso, hermano? Se lo voy a repetir. Los cristianos, los hijos de Dios que caminan en la voluntad del Señor, tienen que llegar a ver el sufrimiento como una causa de regocijo. Ahora, entendámoslo bien. Con esto no quiero decir que alguien, pues, yo no estoy diciendo que usted como cristiano esté esperando que le venga una tribulación, que le venga una situación difícil, que le venga una calamidad para sentirse feliz o entusiasmado ante aquellas situaciones. No, 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 de eso no me estoy refiriendo, sino que aquellos que han recibido al Señor, aquellos que se han salvado, aquellos que van en ese proceso de santificación, aquellos que quieren subir y ascender en su vida espiritual, aquellos que quieren expresar esa fe de Cristo, pueden estar seguros que el sufrimiento vale la pena. El sufrimiento vale la pena, mi hermano. ¿Y por qué? Porque este sufrimiento nos brinda la oportunidad de convertirnos en las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Vea lo que dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a tratar de entender cómo es que el sufrimiento, cómo es que la tribulación, cómo es que las situaciones difíciles contribuyen a ese cambio, a esa transformación, porque usted y yo necesitamos ser conformados. Ya estamos en la vida del Señor, ya recibimos a Cristo. El domingo en la enseñanza, los que estuvieron se dieron cuenta de que estuve hablando de que una cosa es tener a Cristo, que Cristo venga a mí, y otra cosa es que yo pueda entrar en Cristo. Muchos
hijos de Dios ya tienen a Cristo, pero todavía no han entrado en Cristo. Estamos en ese proceso y están en ese proceso, mis santos hermanos. Entonces, yo quiero manifestarles a ustedes aquello que dijo el apóstol Pablo en Hechos 14:22. Sin irse de ahí de Romanos, vamos a 14:22, porque esta es una declaración muy enfática del apóstol Pablo. Vaya usted, por favor, tome su escritura, tome la Biblia y vaya a Hechos 14:22 y lea lo que ella ahí dice. Si un hermano, por favor, tiene la amabilidad y me lee Hechos 14:22. Hechos 14:22, hermanos. Si quiere lo leo, hermano. Bueno, Gustavo, claro, con mucho gusto. Dice la palabra del Señor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. A ver, imagínese usted que a usted le van a dar ánimo, porque ahí es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que el apóstol Pablo le estaba dando ánimo a los discípulos. Hombre, a mí no me parece como que esa fuera la mejor manera de darle ánimo, ¿no? No me parece, yo creo que a una persona no le parecería que esa sería la mejor forma de dar ánimo, porque dice confirmando los ánimos de los discípulos. Es que hablar ya de tribulación, hablar de prueba, esto ya es un lenguaje que un discípulo de Cristo tiene que entender. Si usted es un discípulo del Señor, si usted es un discípulo de Jesucristo, usted para este lenguaje de la cual estaba hablando el apóstol Pablo no le debe de ser como raro, extraño. No, ¿y por qué no le puede ser raro y extraño? Porque el apóstol Pablo está hablándole a discípulos y los discípulos son aquellos que están decididos a seguir al Señor, cueste lo que les cueste. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y no me va a decir usted que el negarse a usted mismo, el tener la posibilidad que le da el Espíritu de Dios, porque el Espíritu nos anima a negarnos, eso va a producir en nosotros tribulación. Y vamos a pasar por situaciones donde nos vamos a tener que negar en muchas cosas si es que queremos seguir al Señor, si es que queremos ir hasta donde el Señor quiere llevarnos. El apóstol Pablo está diciendo en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, no es que en algunos sí y en otros no, no es que esto solamente es para los más consagrados, no, esto es solamente para un tipo de cristiano, un tipo de hijo de Dios. Es necesario que a través, no de algunas, no de poquitas, sino que dice la palabra de Dios, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios es entrar en la vida de Cristo. Una cosa es que Cristo esté en nosotros y otra que nosotros entremos en la realidad de Él. Y entrar en la realidad de Él, para entrar en esa realidad de Él, se necesita de pasar por tribulaciones, se necesita de pasar por situaciones, por pruebas y por cosas que van a hacer que nosotros podamos ser transformados. Sin tribulación, sin prueba, no hay transformación. Sin tribulación, sin pruebas, no hay transformación. Pablo comenzó mostrándonos que el sufrimiento produce resistencia. El sufrimiento produce resistencia. ¿Cómo así que el sufrimiento produce resistencia? Bueno, si usted alguna vez ha estado en el mundo del deporte o ha estudiado algo del mundo del deporte, usted se habrá dado cuenta, mi santo hermano, que cuando usted pone un músculo a prueba,
es cuando usted ejerce una resistencia en ese músculo. Cuando usted le pone a un músculo un peso mayor de que él puede soportar, y eso lo va haciendo lentamente, 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 ¿qué le va pasando a ese músculo? Si usted le pone un peso, si usted ejerce un peso donde él tenga que estar tenso, donde él tenga que soportar ese peso, ¿sabe qué le va a pasar a ese músculo? Que ese músculo, en la medida que pasa el tiempo, en la medida que usted va levantando peso, usted va a estar capacitado para levantar mayor peso. Eso lo saben los que entrenan y los que tienen entrenamiento de pesas. En la medida que usted ejercita un músculo con un mayor peso, usted está causando un estrés en el músculo de tal manera que las fibras musculares se van rompiendo y el cuerpo reacciona colocando mayores capas de músculo para proteger eso, y el músculo se va ensanchando y va creciendo. Esto lo saben los pesistas. Se fortalece, se fortalece. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el sufrimiento produce resistencia. ¿Y por qué hay resistencia? Porque el músculo está capacitado para llevar más peso, más peso. Entre mayor peso hay, mayor resistencia. ¿Y qué es lo que, cómo lo está aplicando el apóstol Pablo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el sufrimiento llega a producir un carácter aprobado por Dios. ¿Y qué es un carácter aprobado? Pues es el carácter del Hijo que Dios está buscando en nosotros. Es el carácter de nuestro Señor Jesucristo que está siendo formado por nosotros, y ese carácter se traduce en una confianza más profunda, cada vez más profunda y de mayor duración en nuestra vida. ¿Se necesita entonces la tribulación? ¿Se necesita la prueba? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Un carácter aprobado es un carácter que nos lleva a nosotros a querer elegir las cosas que tienen la capacidad de honrar a Dios. Un carácter aprobado tiene que ver con ese carácter donde siempre vamos a querer elegir las cosas que tienen la capacidad de honrar a Dios, es decir, hacer las cosas a la manera de Dios. Y esto, hacer las cosas a la manera de Dios, no es la naturalidad de Adán, no es la naturalidad del viejo hombre, porque el viejo hombre demostró que él va en contra de querer obedecer a Dios, de hacer las cosas a la manera de Dios. El viejo hombre ha sido ejercitado durante años y años y años, ha sido ejercitado el viejo hombre para irse alejando cada vez más de hacer las cosas a la manera de Dios. Por lo tanto, el viejo hombre que está en esa naturaleza carnal no puede obedecer a Dios. Y si nosotros que todavía tenemos esa naturaleza carnal, porque en nosotros coexisten las dos naturalezas, pues somos tentados. ¿Y somos tentados a qué? A no hacer las cosas a la manera de Dios. Somos tentados a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra manera. Somos tentados todo el tiempo a hacer las cosas a nuestra manera, y la carne y nuestra carne siempre quiere salirse con la suya, y la carne no quiere que se hagan las cosas a la manera de Dios. Entonces, si nosotros vamos a querer elegir hacer las cosas que tienen la capacidad de honrar a Dios, pues tenemos que entrar en mucha prueba y en tribulación, porque el Señor nos tiene que meter a nosotros en esos lugares donde vamos a estar en encerronas, donde no podemos ya tomar la decisión, sino que tenemos que esperar a que el Señor nos diga qué hacemos, porque sabemos ya por la práctica que cada vez que estamos en la carne la embarramos, la embarramos. Entonces tenemos que aprender a hacer a las cosas a la manera de Dios, y eso es tener un carácter aprobado. Ahora, tener este tipo de carácter, ese carácter que hace las cosas a la manera de Dios, produce esta esperanza que se va generando. ¿Por qué?
nos damos cuenta que tenemos que las cosas no nos salen bien y a veces el Señor permite de que no vaya bien la cosa, pero a pesar de que las cosas no vayan bien según nuestra mirada, según nuestros ojos, el Señor nos dice: veo que la cosa no es como lo que yo quiero. ¿Cómo así que tribulación? ¿Cómo así que prueba? Si yo soy un hijo de Dios. Y entonces de cuando en cuando vienen esas cosas que nos llegan a nosotros a través de enseñanzas a decir: resista, si usted no tiene por qué estar pasando situaciones difíciles ni calamitosas porque usted es un hijo de Dios. Pero usted dice: pero yo estoy consagrado al Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Y entonces usted recuerda cuando Romanos dice por allá que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así usted esté viendo que la cosa no sea bien, pues delante del Señor lo que le está pasando es bien, porque ese bien, que es de lo que está refiriéndose el apóstol Pablo, es a lo que Dios llama bien, no lo que usted llama bien, sino lo que Dios llama bien. Entonces, si yo estoy allí viendo que están ocurriendo cosas que a mí no me parece bien, pero yo estoy confiando, entonces estoy creciendo, porque hay una resistencia en mí, hay una fuerza que está colocada en mí, hay un peso de gloria que está siendo colocado en mí, porque a pesar de todo estoy confiando, y esa confianza se traduce en esperanza. ¿Por qué en esperanza? Porque aunque no estemos viendo, sabemos que el Señor hará, y vamos a creciendo en esa certeza de que finalmente todo lo que nos sucede tiene un propósito, y que a pesar de lo que suceda y el propósito que tiene Dios, pues podemos esperar que el Señor tiene la razón y que podemos esperar una eternidad llena de la gloria de Dios. A través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino, dijo el apóstol Pablo. Ahora, esto lo estamos viendo, no se pierda. Estamos en Romanos, hermanos, estamos en Romanos. Ya estamos en el capítulo 5 de Romanos. Estamos viendo cómo Pablo está terminando y dando las últimas puntadas a lo que es la justificación. La justificación. Y dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 5, y esta esperanza de que sabemos que a pesar de las muchas tribulaciones, a pesar de que pasemos por muchas dificultades, si las pasamos, crecemos en esa confianza en Dios, lo único que podemos esperar o lo que tenemos que esperar es algo glorioso, porque tenemos una eternidad para entender, para tomar más de la gloria de Dios. Pablo concluye, dice: la esperanza no avergüenza. Pablo concluye esta cadena de pensamientos diciendo que nuestra esperanza nunca nos puede avergonzar. Hermano, no nos puede avergonzar esa esperanza. ¿Por qué no nos puede avergonzar esta esperanza? Porque nuestra esperanza está plenamente y será plenamente justificado. Por lo tanto, nunca nos arrepentiremos de haber puesto toda nuestra esperanza en la bondad de Dios. Esto es importante, ¿no? Me parece que es importante. ¿Por qué los creyentes? Esta es una pregunta, hermanos, para ustedes que están ahí atentos. ¿Por qué los creyentes pueden tener tanta confianza en ese destino final? ¿Cómo así que allá estamos hablando de las cosas eternas, que allá en una eternidad? ¿Cómo podemos tener nosotros confianza de que sí las cosas van a ser así, como lo que dice el Señor? ¿Cómo podemos decir, cómo podemos hacer para entender
que si hay mayores tribulaciones y si hay muchas tribulaciones, nuestro peso de gloria será mayor. ¿Cómo podemos entender eso? ¿En dónde está esa confianza? ¿Dónde podemos tener puesta la confianza? Bueno, ¿qué es lo que Pablo dice? Pablo centra a todos, usted lee ahí el versículo 5, hermano, dice, y la esperanza no avergüenza, mírelo ahí, está en el versículo 5. ¿Por qué? Ahí nos dice el por qué. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. En otras palabras, Dios siempre cumplirá sus promesas porque Él ama al hombre y desea compartir con cada uno de nosotros toda su herencia. Él ama al hombre. No se trata solo de que Dios sea poderosamente capaz de hacer lo que ha prometido, porque Él es poderoso para hacerlo. Y no tan solo es que Dios es bueno, sino es porque Él se ha ocupado por el futuro de sus hijos. Como todo padre, cuando le nace un hijo, está preocupado también y se ocupa del futuro de sus hijos. ¿O cuál es el padre que se sienta y deja las cosas? Estoy hablando de un buen padre, por supuesto, que deja las cosas a la deriva. Cuando usted tiene un hijo y usted ve que ese niño va creciendo, algunos comienzan a hacer planes y comienzan a decir, bueno, ¿cuáles son las mejores cosas que yo le puedo proveer a mi hijo? Pues bueno, Dios no es ajeno a nuestra realidad y Él como Padre también, Él ha prometido y ha prometido porque Él se ha ocupado por el futuro nuestro y nos ama tan profundamente que Él mismo ha depositado su amor en cada uno de nosotros. Es decir, llevamos su amor dentro. No es que Él solamente que es amor, nos da amor o nos brinda amor, sino que Él ha depositado su amor en nosotros, dentro de nosotros, hermanos. ¿Cómo ha depositado su amor en nosotros? Pues a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Alguna vez, hablando con algún hermano, me decía que ya el amor de Dios había sido depositado en nuestros corazones y que ya, que listo, que podíamos amar. Bueno, sí, sí y no. Podemos amar, sí, porque ya tenemos la capacidad, pero en este proceso que estamos, nosotros tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender, porque somos nosotros, en nuestra realidad natural, vivimos un concepto de amor totalmente diferente a como Dios, que es amor y que se ha derramado en nosotros, quiere comenzarse a expresar y a expresarse en amor a través de nosotros. Eso es un camino. Eso es un camino. Llevamos por dentro a su espíritu. El amor de Dios se ha depositado, es la semilla que ha sido depositada en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Y por tener ese espíritu, pues ese espíritu es el que nos garantiza, nos da la suficiente evidencia de que si Él está en nosotros, Él permanece en nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros, Él ha hecho un programa con nosotros, Él quiere que nosotros tengamos su herencia, que disfrutemos su herencia, que independiente de lo que estamos pasando ahora, lo más importante para Él es eso, que sea forjado en nosotros su Hijo, para que al ser forjado su Hijo, nosotros podamos disfrutar con plenitud la herencia que Él nos ha dado. ¿Quieres eso, hermano? ¿Quieres eso? Ahora, ¿cómo lo entendió el apóstol Pablo? Vamos a leerlo en Efesios 1, 13, 14, mis amados. Efesios 1, 13, 14. Vamos a leerlo. Alguien me lo busca, por favor.
Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Quién lo lee? A ver, Germancito. Bueno, del 13 y 14, ¿no? 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo lo ve usted eso, mi santo hermano? ¿Lo oyeron los hermanos? Vuélvalo y léalo, mi santo hermano. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amados hermanos, ustedes escucharon lo que dice allí. Nosotros se nos ha depositado, se nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es las arras, las arras. A ver, hermanos, ¿qué es eso de las arras? No las jarras, sino las arras. ¿Qué son las arras? Como la prenda de garantía, mi hermano. La cuota inicial. La cuota de todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Ya Él, es como cuando usted va, las arras es en el mundo de los negocios, estoy hablando en el mundo de los negocios, es cuando usted va y ve algo y lo va a comprar, pero en ese momento se necesitan hacer papeles, documentos o lo que sea, pero entonces usted va y habla con la persona que está vendiendo aquello que usted desea, necesita, quiere, y usted va y le dice a la persona, se lo compro, por favor no lo ofrezca más, yo se lo compro. Lo que pasa es que se necesitan, tengo que hacer unos documentos y unas cosas todavía, pero para que vea que es cierto lo que yo le estoy diciendo, tome aquí, le doy ¿cuánto vale esto? Esto vale tanto, bueno, le doy la mitad, tome la mitad, para que usted ya no siga ofreciendo eso, y hágame el favor y ya está vendido, solo mientras legalizamos algunas cosas, pero es mío. Entonces usted le da la plata a la persona y la persona le dice, bueno, listo, ya dejo de ofrecer porque esto es suyo. Las arras es algo que es suyo, pero todavía no tiene posesión de ello completamente, aunque ya es suyo legalmente, ya es suyo legítimamente, es legítimo porque ya lo hablaste con la persona, pero hace falta la legalidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él ya hizo con nosotros lo que tenía que hacer. Cuando tú recibiste a su Hijo, Él te dio el Espíritu como arras, como quien dice, esto va porque va, yo pongo todo, aquí está, no hay problema. ¿Usted cree? Sí creo, Señor. Bueno, tome, porque viene algo, porque si usted tiene esto ahora y usted está ahí, permanece con esa prenda, con esas arras, usted permanece con esas arras ahora, yo le aseguro que si usted tiene esas arras, disfrutará de esto y después tendrá todo, tendrá todo. Por eso por allá en Hebreos se habla de que a nosotros, los que se nos estamos disfrutando anticipadamente de los poderes del siglo venidero, como quien dice que después eso va a ser aumentado de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces nosotros sabemos que la esperanza es de que un día seremos introducidos en la gloria perfecta de Dios y compartiremos todo lo de Él, todo lo de Él. Aunque ahora permanezcamos en la gracia y caminemos en la paz, todavía no estamos aún en la gloria perfecta, eso lo sabemos. No estamos en la gloria perfecta. ¿Y por qué no estamos en la gloria perfecta?
No estamos en la gloria perfecta porque todavía no tenemos lo que se nos ha prometido para disfrutar de la gloria perfecta. Pregunta a la sala, ¿qué es lo que se nos ha prometido para disfrutar de la gloria perfecta? La redención de nuestro cuerpo, Carlitos. Así es, Anita. Lo que se nos ha prometido es tener un cuerpo perfecto o perfeccionado para que disfrutamos de la gloria perfecta. Entonces, si estamos aquí, estamos caminando hacia la perfección, entre tanto que se nos entregue ese día, el gran día, se nos entregue ese cuerpo con el cual podemos, o ese cuerpo de gloria con el cual podremos participar de la gloria venidera en perfección. ¿Estamos? Hasta ahí vamos, hermanos, ¿correctos o no correctos? A ver, Germancito. Sí, Carlitos. Ok. ¿Qué dice el hermano Germán? Pues mi hermano, creo que eso es como, eso que se habla de la redención total de nuestro cuerpo, pues es como algo que nos ayuda a entender eso que se está hablando, ¿no? Porque es como tratar de que la manifestación final externa de una transformación total. La palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, es como la integralidad de un ser humano totalmente edificado en Dios. Y pues el Señor está trabajando primero en nuestro interior, nos dio su espíritu, está trabajando en nosotros, en esa transformación en nuestro interior, pero que también un día tiene que tener una manifestación externa total, total, un cuerpo incluso pues que venza todas estas dimensiones, pues esta dimensión en que nos movemos y todas estas limitaciones de la temporalidad. Entonces creo que eso también nos ayuda para entender eso, ¿no? ¿Por qué esa redención final pues es el cumplimiento total de todas las cosas? Por eso, entonces me remito a eso porque se estaba hablando inicialmente de que a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino. O sea, finalmente tiene que ser atribulado todo ese ser que caminó una vida entera en rebelión contra Dios para que se manifieste finalmente el hombre espiritual de una manera integral. Amén, mi hermano. Creo que es muy claro para los hermanos. Es que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros hay una revolución interior, una revolución interna. Y esa revolución tiene que ver con la transformación. Donde hay transformación tiene que haber movimiento. Donde hay movimiento tiene que haber transformación. Entonces el Señor está transformando y todo lo que implica sacar un cuerpo de una realidad, sacar un ser humano de una realidad, un ser que era almítico, porque el ser humano quedó bajo el ámbito del alma para llegar a ser un hombre espiritual, como dice el apóstol Pablo. No somos, Adán es el almítico, el hombre del alma, pero Cristo es el espíritu de vida, el espíritu vivificante. Para entrar en esa realidad, tiene que haber tribulación, tiene que haber situaciones complejas. Qué bueno que pudiéramos esta noche ir entendiendo eso, mi hermano. Vamos al versículo 6. Versículo 6. El hermano Ángel Egues. Buenas noches, hermanos. Buenas, Angelito. Me asalta una pregunta y perdonen si es que esto retrasa lo que estamos haciendo. En lo que acaba de decir el hermano y en lo que estamos estudiando, si ponemos como paralelo el crucificado junto con Jesucristo en la cruz, al cual el Señor Jesucristo le dice, te digo hoy, estarás conmigo en el reino de los cielos, o llevando la coma un poquito antes del hoy, que con respecto a todo lo que estamos diciendo, o sea, de esa transformación que aquel hombre no tuvo, no experimentó, no tuvo el tiempo, pero el Señor le dijo que estará con él en el reino de los cielos. Esa es mi pregunta. Ok, Angelito, entendido. Así como tú dices, el Señor le dice, hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso.
en el paraíso. Yo no sé si el paraíso es una, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo decir? Es un apartado del reino de los cielos. No puedo yo decir de que existen, y yo sé y entiendo lo que tú estás diciendo, pero en el reino de los cielos hay como niveles, y no puedo yo decir de que todos los hijos de Dios van a estar en ese mismo nivel, porque para eso existen grados en el reino de los cielos que tiene que ver con tu capacidad de haber podido en el Señor, haber sembrado, porque todo lo que el hombre ciega, eso recogerá. Y no es lo mismo el que murió al lado del crucificado que Pablo, eso sí te lo puedo asegurar, ni su posición en el reino será lo mismo. En el reino habrá mayores y menores, porque el Señor dijo que ¿quién era el mayor en el reino de los cielos? Hay unos mayores y hay otros menores. Si hay mayores es porque hay menores. El mayor en el reino de los cielos debe estar ocupando una posición diferente. Entonces yo no puedo decir que el que murió al lado del Señor, que se arrepintió en el momento de su muerte, pues va a ser igual a Pablo en el reino. No es lo mismo. Entonces, pues desde esa perspectiva puedo entender la pregunta que me estás haciendo. Entonces, cada persona, cada hijo de Dios tiene que trabajar en el Señor, porque ciertamente ¿qué es lo que uno ciega? Pues lo que uno produce, de lo que el hombre produce, eso segará, de tal manera que todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. O sea que si nosotros estamos trabajando en lo que Dios nos ha dado, en lo que tenemos de Él, en todo lo que Él nos ha permitido, pues algunos trabajarán, serán buenos trabajadores y otros no serán tan buenos trabajadores, entonces no tendrán la misma recompensa. En el reino se habla de recompensas. ¿Qué dice el hermano Germán? Pues a mí me parece que es muy valiosa la pregunta del hermano Angelito. Es muy valiosa, pero creo que la palabra clave es eso último que acabas de decir, trabajo, porque es que nosotros somos llamados a un trabajo. El Señor dice, trabajad por la comida que no trabajemos por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, en este mundo el hombre natural trabaja, ya sea en lo que sea, ya sea que tenga un trabajo, una labor, pues, secular, lo que sea, pero hace un trabajo con su alma para vivir en lo que considera que es su vida, en lo que considera que son sus propósitos. Todo el mundo trabaja en algo, así no labore. Creo que me entienden los hermanos, porque está trabajando en lo que cree, en su propósito de vida, en si no tiene propósito, pues en vivir de acuerdo a lo que considera, pero cada quien está ocupado en algo, cada quien determina cómo ocupa su temporalidad en un mundo caído en algo, porque es lo que cree. Pero entonces el Señor habla de que el hombre espiritual sí está llamado a hacer un trabajo, así como existe esa sombra en lo natural, pues el hombre espiritual también está llamado a trabajar, pero está llamado a trabajar en pro de alcanzar más de esas riquezas del reino, de esa plenitud de Cristo en su vida. Por eso yo no trato de no meterme mucho porque apenas no tengo ese conocimiento sobre los galardones que el Señor habla, pero creo que eso sí tiene que ver. Y el hermano citaba la palabra paraíso con reino. Creo que también puede, no sé, ¿no? Puede ser un nivel de reino, pero es un reino donde hay un rey justo y que le da a cada quien lo que corresponde. Creo que va por ese lado. Es la percepción que yo tengo. Bueno, muchas gracias, Germancito. A ver, la hermana Rebeca, buenas noches, mi hermana. Buenas noches, Carlitos, buenas noches con todos, el Señor les bendiga. De acuerdo con lo que preguntaba Angelito, yo creo que esa es una pregunta que sí deberíamos hacernos todos, ¿no? Porque creo que no está claro y dentro
de la iglesia mismo, del pueblo de Dios, como que no está muy claro, pero la Biblia nos hace ver que, y esto puede ser, como siempre digo, algo que escandaliza o una vaca sagrada fuera, algo así, pero de lo que puedo entender en la Biblia, unos son los escogidos y otros son los salvos. Pero siempre hemos dicho que todos somos escogidos. Y la palabra es clara cuando dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Entonces, el escogido, como decía Germancito y como decía Carlitos, en realidad tiene que ver con galardones, es el que milita, porque es como el ejército en una nación. Si se da una guerra en la nación, los que salen a poner el pecho a las balas son los militares, ¿no? Son quienes están capacitados para eso. Y dentro del pueblo de Dios es igual. El que milita no es igual que el crucificado de la derecha, como dice Angelito, ¿no? Que también fue salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra, ¿no? Pero, y ya, o sea, podemos ver que el escogido es el que recibe los galardones. Los salvos van a ser muchos, incluso en la gran tribulación, Juan vio que muchos subían vestidos de blanco y preguntó, ¿quiénes son? Y dijeron, los que salieron de la gran tribulación, y eran como la arena del mar. Entonces yo pienso así, no sé qué piensan el resto, no es que, pero de lo que he podido entender, de lo que indica la Escritura, dice claramente, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y como estamos hablando sobre este asunto de galardones, sí pienso que es más los que militan, los que están poniendo el pecho a las balas, los que están consagrados al Señor. No sé qué piensan de esto. Eso. Gracias, mi hermana Rebeca. Bueno, a ver, Germán, que levanta la mano también. Pues vale, yo también estoy de acuerdo con lo que dice la hermana. Creo que en la medida que el Espíritu nos ayude a entender esto, puede traer claridad, ¿no? Y podemos entender que la palabra no se contradice. Yo creo que si hay un llamado y si hay una escogencia, pero el llamado es para todos. Y creo que esa escogencia, el Señor la hace de acuerdo a las decisiones que cada uno de nosotros toma, de acuerdo al nivel de consagración, de acuerdo al grado de importancia que yo le doy al tesoro. Cuando yo sé que ese es el verdadero tesoro y yo estoy dispuesto a dejar todo porque sé que esa es la verdadera decisión. En el mundo natural, el hombre natural se mide por éxitos, por logros, pero en la parte espiritual, yo meditaba esta mañana eso, que el Señor no nos llama exitosos, sino bienaventurados. Y él en el sermón de las bienaventuranzas da como todos esos parámetros en que se mueve el reino de los cielos. Y él dice, bienaventurados los que sufren por tal cosa, bueno, eso es magistral lo que el Señor dice ahí, pero son como las leyes espirituales del reino. Entonces, ese llamado es para todo, incluso él eso se lo revelaba a sus discípulos, y yo en la medida que tomo decisiones por el Señor, pues yo voy siendo transformado, yo voy siendo realmente hecho a la imagen del Señor, y creo que la escogencia, pues, la determina la decisión que yo tome, porque el Señor no hace acepción de personas, creo yo. Creo que es muy importante lo que están aportando los hermanos. Ok, mi hermano Germán, a ver, Alex. Tiene el micrófono cerrado, Alexito. Sí, estaba aquí revisando en Efesios. ¿Aló? Sí te escuchamos, ahí sí ya te escuchamos. Dale. Estaba revisando en Efesios, mis hermanos, ahí donde fuimos a ver aquello de las arras, en el versículo 13. Nosotros sabemos porque nos ha sido revelado por esas mismas arras, porque las arras dice que es el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la herencia es Cristo, y el Señor, como seguridad de eso, pues nos da ese adelanto que es el Espíritu Santo. ¿Quién nos revela la herencia? La herencia nos la revela el Espíritu Santo. Y esas arras que el Espíritu Santo nos revela la herencia que es Cristo, y sabemos que Cristo nos revela al Padre.
Asimismo, como hemos visto esa escalera pues para alcanzar madurez, aquí nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo es para que nos guíe, y es el único que nos puede mostrar verdaderamente esa herencia. Pero si nosotros no caminamos en él, si nosotros no nos esforzamos en él, si hay un trabajo, lo que decían los hermanos ahora, y ese trabajo es ese caminar en el Espíritu todos los días para que Cristo sea revelado. Entonces eso sí va a dar unas diferenciaciones delante del Señor. Estando una vez en el tribunal de Cristo, eso va a marcar mucha diferencia. ¿Quién aprovechó esas arras para conocer verdaderamente la herencia? Ok, mis hermanos, claro que ahí yo creo que podemos ya dar ahí por como concluida esa parte, aunque obviamente nos falta ver muchas facetas, pero entender de que podemos ser salvos, claro que podemos ser salvos. Aún el Señor habló allá a través del apóstol Pablo cuando él habla de la edificación, que cada uno sobreedifica y que hay unos materiales, ¿no? Hay unos materiales preciosos con los cuales se sobreedifica. Y entonces se habla de que hay materiales preciosos como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, y hay materiales que son naturales como son la madera, el heno y la hojarasca. Y dice que en el momento oportuno que Dios establezca su juicio sobre también sus hijos, entonces dice que pasará por fuego todas nuestras obras, y dice que algunos perderán todo, o que pasarán raspando y serán salvos como por fuego. Entonces yo creo que sí hay una diferenciación, y yo creo que pues con eso le damos ya una respuesta más concreta a lo que el hermano Ángel decía. Espero que así sea. Entonces, está Pablo aquí hablando en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es el versículo 6 del capítulo 5 de Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Pablo nos ofrece una evidencia del amor que Dios tiene por nosotros, lo viene diciendo, lo viene explicando, que Cristo murió por los pecadores. Eso lo definió Pablo en los pasajes que acabamos de leer. Ahora, ese sacrificio se hizo cuando éramos débiles, impotentes o indefensos. Según esta traducción, la palabra griega que significa débiles es la palabra griega astenón, que implica algo que es muy quebradizo o enfermizo. Por eso no hay nada en nosotros que pudiera ganarse por nosotros mismos para esta salvación. Y más bien, lo que Dios ofreció, lo ofreció con base a su gracia y en el momento justo. Por eso es que Pablo pudo llevar estas buenas nuevas y predicó por todo el mundo. Eso era lo que él estaba llevando, esa buena noticia, que aunque nosotros estábamos totalmente incapaces, que había pasado mucho tiempo en que el hombre se encontraba en esa condición, que el hombre se encontraba totalmente abstraído de la realidad de Dios, pero que en el momento, dice que en el momento, a su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pues no el tiempo estipulado por el hombre, sino el tiempo estipulado por Dios, el famoso kairos de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios irrumpe en el hombre, acá en el tiempo del hombre, y se establece lo que Dios quiere hacer. Fue en el tiempo del hombre. Esa es la clave de que Pablo dice, bueno, llegó el momento en que todo cambió. Llegó el hombre de que esta realidad en la cual estábamos viviendo y estábamos sujetos, estábamos totalmente aprisionados y prisioneros de esa realidad. Llegó el momento en que vino el Señor y abrió la puerta, abrió la cárcel. Esas son las buenas nuevas. Pablo hizo eso. Él muestra al Hijo y al Padre estrechamente conectados, y que justamente están tan conectados que la muerte de Cristo por nosotros es la evidencia del amor que Dios siente por nosotros.
junto con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces vemos que está mezclado allí en esa danza magistral entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un acuerdo, y ese acuerdo está diciendo Pablo que ha permitido que los que éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por nosotros para que pudiéramos entrar en otra realidad. Dios demostró el amor que siente por nosotros a través de acciones. Dios nos esperó a que nos volviéramos fuertes, piadosos o dignos de recibir su salvación. Dios nos amó y quiso salvarnos mientras aún éramos débiles y éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestros propios pecados. Por eso Dios muestra su poder al enviar a Cristo con el objetivo de morir por nosotros en ese momento exacto, en el momento justo de la historia, en los que lo que hizo el Señor lograría el mayor impacto para que el plan de Dios fuera revelado a esta humanidad. Pero todo eso lo hizo el Señor por el amor que siente por nosotros. Entonces eso es como lo que podríamos entender un poquito del versículo 6, yéndonos ahora al versículo 7. Versículo 7, hermanos, leámoslos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Yo creo que es fácil de entender, ¿no? Pablo utiliza como un contraste, porque él está hablando del amor de Dios expresado en un tiempo determinado, de una manera que fue la manera más misteriosa pero contundente para revelarse a la humanidad. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol acá en el versículo 7? Hay un contraste ahí, ¿no? El amor más grande que un hombre pueda tener queda corto frente al amor de Dios. Ese es el contraste. El amor más grande que un hombre pueda tener queda siempre corto frente al amor de Dios. Porque Pablo está diciendo que un hombre podría dar su vida por un amigo. Y dice que aunque esto puede suceder a veces puede suceder esto, no sucede a menudo. Pero el Dios hombre no dio su vida por un amigo. Dios hombre, o sea, Jesucristo, puso su vida por sus enemigos, hermanos. Por eso es que dice Pablo, apenas, difícilmente, algo que es poco probable. Pudiera ser que quizás que alguno se atreviera a morir por un justo. Pero aquí vemos que Cristo murió no por un justo, sino por nosotros, que éramos injustos. Voy a leerlo en otra versión de la Biblia. Dice, no es fácil, esta es otra versión de la Biblia, el mismo versículo 7. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Lo vuelvo y lo leo. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Lo que está diciendo Pablo es, pues hasta quizás haya alguien que un día le entregue su vida por alguien que le haya hecho un gran bien, pero este no es el caso y no aplica a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no hizo y no dio su vida por alguien que había hecho un gran bien. Él dio su vida por los enemigos, por un enemigo, y nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Quién estará dispuesto a dar la vida por un enemigo? Es como si usted encuentra un criminal, un hombre que ha hecho cosas terribles, le ha hecho a usted, y ese criminal está condenado a morir, y usted vaya y diga, no, yo quiero que suelten a este criminal, y yo voy
a dar la vida por él porque yo voy a pagar la causa de él con mi muerte, porque la sentencia de ese criminal fue la muerte, yo pago por él. Eso fue lo que hizo el Señor, hermanos. Eso fue lo que hizo el Señor. Imagínese usted ese caso. Imagínese usted ese caso. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Significa que Cristo murió en nuestro lugar. Debido a nuestro pecado, merecíamos sufrir el juicio y la ira de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros por su pecado debería de morir ahí, estar dispuesto a morir delante de Dios por nuestros pecados. Merecíamos sufrir el juicio y la ira de Dios. Recuerden ustedes que la cruz era un instrumento de muerte, pero de una muerte con sufrimiento. La cruz no era una muerte como las que hoy le tienen dadas a las personas que cumplen una pena. Se han dado cuenta de las muertes que hay ahora, ¿no? En esos estados de algunos países donde se aplica la pena de muerte, ¿no? Ya son pocos, pero todavía hay algunos. Y cuando se aplica la muerte a una persona, lo que se trata es, según los derechos humanos, de infligir en la persona el menor dolor, el menor sufrimiento, la menor pena para esa persona, ¿no? Y eso se estudia, se investiga qué es lo mejor que puede causarle y acelerarle la muerte a una persona para que no sea dolorosa. Así ha pasado a través de la historia la muerte de los condenados y están muchos sistemas de muerte, pero se trata de que sea un sistema como muy humanizado, digámoslo así. Bueno, pero en el tiempo de los romanos no era así. En el tiempo de los romanos no se buscaba una muerte instantánea, ni lo menos dolorosa, ni lo más suave que fuera. Por el contrario, la muerte en la cruz era una muerte ejemplarizante y era una muerte que tenía que infligir miedo a quienes veían esa situación. De tal manera que un crucificado era colocado en la cruz para que muriera lentamente, dolorosamente, angustiosamente, y se le colocaba allí clavado en ese madero con el objetivo de que fuera perdiendo su sangre lentamente y de una manera dolorosa. A veces pasaban días en esa condición. Imagínese usted ver una persona en esa condición, días sufriendo, agonizando. Eso era terrible, eso era terrible. Entonces Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar, y Dios consideró que en el mayor perfeccionamiento del ser humano, de la muerte por tortura, su Hijo muriera así. Debido a nuestro pecado, se merecía una muerte así, pero Cristo aceptó ese juicio por nuestro pecado y lo recibió sobre sí mismo. Cristo sufrió y murió en vez de nosotros, en lugar de cada uno de nosotros. Pablo insiste aquí en el versículo 8 en que debemos tomar ese acto como evidencia del gran amor que Dios siente por nosotros, especialmente por el hecho de que Dios sufrió primero. Eso es lo que Pablo creo que está queriéndonos decir en el versículo 8. Vayamos al versículo 9. Versículo 9, hermanos. Pues dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vuelvo y te lo leo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Te lo voy a leer en otra versión para que lo entendamos mejor. Pues ahora que por la muerte de Cristo, Dios nos ha restablecido en su amistad, con mayor razón, por el mismo Cristo, nos librará del castigo. Creo que queda más claro, ¿no? Queda un poco más claro. A ver, Germancito.
Vale, yo me vuelvo un poquito al versículo 8 porque creo que va concatenado con el versículo 7, ¿no? Dice que ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿no? O sea, si alguien es bueno, pues es muy raro el caso de que otro muera por bueno que sea por él. Dice, más Dios, o sea, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una excepción es que alguien muera por un bueno, pero resulta que aquí el Señor viene a morir por toda una raza que está en rebelión contra Él, que somos considerados sin Él enemigos de Dios. Y dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, y eso es precioso ahí porque es como cerrando esa parte de esa justificación que nos ha mostrado de manera tan magistral el Espíritu en todos estos capítulos. Dice, por él seremos salvos de la ira. Entonces me llama la atención ese seremos salvos de la ira, porque porque aquí está hablando de que por amor nos salvó, que por amor dio su vida por los pecadores, pero sí habla también de que de que seremos salvos de su ira. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina. Entonces, podemos ser salvos de la ira, justificados en su sangre, pero no pasamos, o sea, no obvia el ser disciplinados. Creo que eso es lo que trato como de poner ahí en la mesa, ¿no? De no confundir eso, entender que sí hay una ira, y una cosa es estar en la ira, bajo ira de Dios, pero cuando estamos en Cristo ya no estamos bajo la ira, sino bajo su gracia, pero en esa gracia también tenemos que ser disciplinados, porque todo eso hace parte de ese amor para ser perfeccionados. Amén, mi hermano, amén. Si Dios nos ha justificado por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la ira por medio de Jesucristo? En otras palabras, si Cristo murió por salvarte cuando eras injusto, con mayor razón Él te va a salvar ahora que eres justo y que has sido justificado. Si Él murió por ti cuando tú eras su enemigo, ¿cuánto más hará Él por ti ahora que eres su amigo y que Dios te ha amado porque eras un pecador? ¿Y cuánto más va a derramar su amor sobre ti ahora de que eres un amigo en calidad de hijo? Bueno, yo creo que esto es tremendo, hermanos, y esto es profundo. Hermana Rebeca. Sí, Carlitos, o sea, esto yo pienso que sí tiene una profundidad muy grande y como hijos de Dios creo que no siquiera nos podemos imaginar lo que verdaderamente es la ira de Dios, ¿no? Como hablábamos el día sábado en la reunión, cuando el Señor en Getsemaní suda gotas de sangre, ¿no? Entra en un estado de ansiedad tan fuerte. Muchas veces se ha pensado que eso le sucedió ese estado de ansiedad porque vio que iba a ir a la cruz y el tipo de muerte que iba a recibir, pero realmente yo pienso que lo que pensó el Señor es justamente eso, que ahí en la cruz, en ese momento, Él iba a recibir toda la fuerza de la ira de Dios que la teníamos que recibir nosotros. Y Él iba a recibir todo el peso de la ira de Dios en ese momento y entendiendo más que al Él hacerse pecado, porque así dice la Escritura, se hizo pecado por nosotros y se hizo maldición justamente en la cruz. El Padre no podía estar ante Él, tenía que darle la espalda. Es decir, Él iba a pasar ese momento recibiendo toda la ira de Dios y Dios apartando la mirada de Él. Entonces, yo pienso que ese estado de ansiedad, si uno solo se imagina ahora un poquito de tiempo, no sentir la presencia de Dios, sentir que está apartado de Dios, uno piensa solo pensarlo, y dice, Dios mío, ya no sabría cómo vivir, ¿verdad? Pero yo pienso que ese momento el Señor, lógicamente por eso sufrió esa ansiedad tan extrema en el Getsemaní. Pienso que ahí más bien fue cuando el Señor entregó todo, ¿no? Y sabiendo a lo que iba. Entonces, entender esa la ira de Dios que nosotros teníamos que recibir y Él entendió, bueno, o ellos pasan eso o lo tomo yo, ¿no? Eso, Carlitos. Así es, mi santa hermana. Creo que eso
Pues es tremendo lo que pasó allí en ese momento, porque ahí el Señor él tenía la posibilidad de decir que no, sí tenía la posibilidad de decir que no. Nosotros nunca hemos considerado de pronto eso. ¿Podía él decir como hijo de Dios, no, Padre, yo no puedo estar en este momento aquí porque es que el gran dilema de la cruz era ese, ¿no? Como dice la hermana, Cristo no estaba sufriendo por el dolor de los clavos, Cristo no estaba sufriendo porque iba a ser vituperado, Cristo no estaba sufriendo porque su carne iba a ser destrozada, Cristo no estaba allí sufriendo ni sudando gotas de sangre por eso. Cristo estaba sudando gotas de sangre era porque él tenía que tomar una decisión de algo que nunca había pasado en la eternidad, ni nunca volverá a pasar. ¿Cuál era esa gran decisión? Primero, Cristo siempre estuvo aquí haciendo la voluntad del Padre. Pero en este momento, hacer la voluntad del Padre significaba separarse del Padre. ¿Cómo le parece? Hacer la voluntad del Padre significaba separarse del Padre, algo que nunca había ocurrido, nunca, y no va a volver a ocurrir, hermanos. Hermano. Qué precioso es eso, ¿no? La palabra dice que al que no conoció pecado, al que no intimó con el pecado, dice que por nosotros fue hecho pecado. Entonces yo estaba meditando en eso estos días y el Señor no fue juzgado como un pecador, el Señor fue juzgado como el pecado. O sea, dice que fue hecho pecado, fue constituido pecado. El que nunca conoció el pecado, nunca fue manchado por el pecado, porque en una santidad eterna, pero fue hecho pecado, pero lo más precioso de todo es lo que sigue. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo creo que eso es algo que solamente lo puede hacer Dios, solamente lo puede hacer Dios. O sea, yo medito en eso y yo digo, Señor, porque yo tenía como esa percepción de que el Señor fue tratado como el peor de los pecadores y fue juzgado, pero creo que no, creo que me quedaba corto en eso porque el Señor me puso a meditar, no, es que la Escritura dice que Él fue hecho pecado, o sea, fue constituido pecado para que toda la ira de Dios, como dice la hermana, fuera descargada en ese momento sobre Él. Eso creo que eso es algo demasiado profundo. Así es, mi hermanos. Ahí podríamos quedarnos un buen rato tratando de decirle al Señor, pero tenemos esa eternidad para seguir meditando en esa obra, ¿no? El versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliación, ahí está otra de las doctrinas que el apóstol Pablo tiene a través de sus cartas. Reconciliación es otra palabra que aparece, reconciliar. Reconciliar es volver a juntar lo que estaba separado. Dios y el hombre ahora, según lo que está diciendo Pablo, han sido reunidos en armonía. Están en armonía, están en consonancia, porque ahora comparten y van a compartir la misma vida. Dios está compartiendo su vida y está compartiendo su vida con personas que eran enemigos. Y ahora al estar en armonía, entramos en paz, porque ya lo habíamos dicho que Pablo decía que el que está fuera de la gloria de Dios no conoce camino de paz. Pero ahora hemos entrado en el camino de la paz, toda hostilidad ha sido removida, todas las barreras para tener compañerismo con Dios han sido quitadas. Ese profundo abismo que separaba a un Dios santo de un hombre pecador ha sido subsanado y superado. Hemos sido reconciliados, no porque Dios comprometiera su santidad, porque ya lo habíamos dicho, Dios no comprometió la santidad, por eso el plan de salvación es un plan perfecto, porque Él, que es santo, que es puro, que es sublime, permite que el hombre se acerque a Él, pero no pasando por alto su pecado y comprometiendo su santidad, sino porque Dios sacrificó a su Hijo, que es el santo, que es el perfecto, que es el puro, para que Él mismo pudiera ser vindicado, como lo habíamos dicho, para que Él fuera justiciado. Hemos sido reconciliados y vamos a ser salvos por su vida.
En otras palabras, aquellos que son justificados ante Dios a través de la fe están capacitados para no sufrir la ira, lo que estábamos diciendo ahora. No estamos capacitados, ya no estamos capacitados para sufrir la ira de Dios por los pecados. Eso es el que, por eso Pablo dice, ahí nosotros, Pablo se incluye. Mire que ahí dice, seremos salvos por su vida. O sea, aquellos que se han salvado por medio de la gracia y de la fe. Pablo le está dirigiendo esta carta a los romanos, diciéndole que ellos son salvos si han recibido al Hijo de Dios, si han recibido a Jesucristo, son salvos por su vida, ya que hemos sido reconciliados. No hay duda de que nos salvaremos y se nos rescatará de una separación eterna de juicio y de ira a través de la vida de Cristo. Entonces ustedes se dan cuenta, hermanos, que Pablo está colocando las cosas y está trayendo como esa paz en el corazón para que tú no tengas duda, para que tú como hijo de Dios puedas decir, oh Señor, gracias porque yo no merecía, pero aunque yo no merecía, tú has decidido hacerlo así. Es para que le demos cada día más la gloria a Dios y estemos como hijos dándole la gloria a Dios, aumentando esa gloria que se perdió. Somos almas que están reconociendo la gloria de Dios y eso es visto en el mundo espiritual. Veamos el versículo 11 con el que Pablo termina aquí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como quien dice, Pablo está diciendo aquí, la transacción se ha completado. Los que han confiado en Cristo han recibido ahora y para siempre la reconciliación con Dios. Estamos ahora en paz con Él, estamos en su gracia. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Todo está decidido. Dado que Dios es quien hizo que esto sucediera, nadie puede pensar lo contrario porque esto es lo que ha decidido Dios. Hacemos un alto allí, mis amados, porque aquí se acaba Romanos 5, del versículo 1 de 11. Préstele mucha atención a esto, hermano, antes de que nos vamos. Si nosotros leemos cuidadosamente, si ponemos atención al estudio que hemos estado haciendo, vamos a observar algunas cosas que yo quiero que ustedes las tengan presentes esta noche. Usted que ha estado aquí participando en esta sala de esta enseñanza todo este tiempo. Usted que ha estado aquí en esta sala y ha estado conmigo haciendo este estudio del libro de Romanos, usted se da cuenta que si lo lee y si sigue leyendo el libro de Romanos, usted va a dar cuenta que el asunto de la doctrina de la justificación termina aquí en Romanos 5:11. Aquí Pablo ya después de aquí no va a hablar más de la justificación. En esta primera parte que hemos leído de Romanos hay dos secciones principales que abarcan dos temas. Es decir, desde el capítulo 1 al capítulo 5 hasta el versículo 11, dos son los temas que está tratando el apóstol Pablo, para que usted lo tenga presente en su estudio, en lo que usted está haciendo. Número 1, la condenación, y número 2, la justificación. Número 1, la condenación. Número 2, la justificación. La sección sobre la condenación comienza a tratarla en Romanos 1:18 y termina en Romanos 3:20. Y la sección que trata de la justificación empieza en Romanos 3:21 y concluye aquí en Romanos 5:11. Esto para que usted lo tenga en cuenta, si usted está haciendo el estudio, si está tomando apuntes, para que usted lo tenga en cuenta. Mire, y usted le va a poner cuidado porque de aquí en adelante Pablo va a hacer también una diferenciación en una palabra que hasta ahora él ha venido tratando hasta aquí, hasta el versículo 11 del capítulo 5. Aquí en el versículo
en estos capítulos, nosotros vamos a ver que Pablo hasta el versículo 11 utiliza la palabra pecados en plural. Pero a partir de Romanos 5:12, él no va a hablar de los pecados, sino del pecado. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué él deja hablar de los pecados para hablar del pecado? Te voy a explicar. Los pecados son manifestaciones externas de cosas que nosotros, en nuestro obrar, es lo que se ve, es lo que sale, es lo que se manifiesta. Esos son los pecados. Pero cuando Pablo va a hablar del pecado, él va a hablar de algo que ya no es algo que se ve, sino algo que es interior y que tiene que ver no con nuestro modo de hacer y de operar, sino con nuestro modo de ser, con lo que somos en esencia. El hombre adámico en estado, en su naturaleza, en ese modo de ser, tiene algo que se llama el pecado. Los pecados esos externos, cuando hablamos en plural, los que tienen que ver con ese obrar, nuestros hechos pecaminosos, los resolvió por completo la muerte de Cristo. Pero el pecado que es en singular, que se encuentra en nuestra manera de ser, en nuestra manera pecaminosa, todavía no ha sido solucionado. A partir de Romanos 5:12, Pablo comienza a enfocar el pecado que tiene que ver con nuestra manera de ser y él nos va a decir cuál es la solución para el pecado, para que lo tengamos en cuenta en lo próximo que vamos a seguir estudiando. Una cosa es los pecados y otra cosa es el pecado. Nuestros pecados han sido perdonados, pero hay otra cosa que el Señor va a mostrar con relación al pecado. Entonces, para que usted no se pierda las próximas enseñanzas, pues vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos. Vamos a dejar allí en Romanos 5, versículo 11, para que estemos atentos entonces a lo que más adelante, pues el apóstol Pablo nos va a estar mostrando. Bueno, mis santos, le damos gracias al Señor por esta noche que nos ha permitido. Espero que haya sido una noche de edificación, una noche de bendición, de meditación en la palabra, donde usted y yo podamos ir cada vez entendiendo un poquito más, hermanos. Ese es el deseo, que el Señor nos muestre, que el Señor nos ayude a seguir en ese propósito.